Bienvenidos a un nuevo taller de este conjunto de talleres que estamos haciendo desde los servicios de bienestar y autosuficiencia del ERA Sudamérica Sur. Mi nombre es Marcelo Ontiveros, yo soy gerente regional de bienestar y autosuficiencia trabajando en la región de Cuyo y Patagonia Norte en Argentina. Y hoy día vamos a estar conversando un poco de cómo encontrar oportunidades de empleo. Durante el transcurso de esta presentación, por una cuestión de organización, no vamos a permitir la participación directa, todos van a ser silenciados al entrar a esta reunión. Les pedimos que puedan utilizar los comentarios y las encuestas que van a estar a disposición para que ustedes puedan solicitar más información o hacer las preguntas y los planteos que necesiten hacerlas. Y el material va a estar disponible como video, no vamos a estar distribuyéndolo. Sin embargo, esperamos que a través de su participación y a través de escuchar estas cosas podamos también recibir de ustedes la retroalimentación necesaria para saber qué material adicional agregar, desarrollar y poder presentarles de forma que pueda servirles para esta tarea continua, para este trabajo en sí que es buscar trabajo. Y entonces vamos a comenzar hablando de cómo podemos buscar estas oportunidades. Y es importante que podamos entender cuál es el espectro que vamos a cubrir. Por un lado, la mayor parte de lo que es la búsqueda de empleo solemos hacerlo a través de las oportunidades laborales que se presentan en anuncios. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar este sistema, cuáles son las estrategias que me pueden permitir maximizar mis resultados, obtener mayor éxito. Pero también vamos a enfocarnos de lo que llamamos el mercado laboral oculto. ¿Cuáles son estas oportunidades que tal vez no están tan a la vista, pero que también pueden ayudarme a tener mucho más éxito que las anteriores? Entonces, siempre para empezar es importante recordar este marco. Para los que son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hablamos de buscar la ayuda del Señor. Si son de otra denominación religiosa, les invitamos de la misma manera a creer en la deidad que les puede ayudar. ¿Por qué? Porque el tener este enfoque también nos ayuda a sacar la visión que a veces nosotros tenemos de nosotros mismos, que puede llegar a ser limitante. Entonces es importante creer que Dios quiere ayudarnos, que el hecho de que nosotros tengamos éxito para Él es importante porque somos sus hijos, y que si nosotros le pedimos ayuda, Él nos va a brindar esta ayuda que estamos necesitando. Y en este caso, empezar con confianza la búsqueda de empleo es importante. Entonces tenemos que pedir esta ayuda divina para identificar los logros que hemos conseguido, aquellas cosas que hacemos bien y que podemos también hacer mejor. El poder estar tranquilo, el poder enfocarnos en quién pedimos ayuda, porque necesitamos esta ayuda para conseguir empleo, y también el saber que al buscar relacionarnos con otras personas para conseguir el empleo que estamos necesitando, estamos en realidad abriendo puertas no solo para nuestras propias oportunidades, sino para las oportunidades de otras personas que también no solamente van a depender de nosotros, sino que están relacionadas con nosotros. Por otro lado, expresar gratitud. Gratitud por todo lo que hemos logrado, por todo lo que hemos podido hacer, por aún tener la oportunidad de buscar empleo. Hay personas que ni siquiera tienen esa oportunidad. Y esto nos va a ayudar también a enfocarnos con una mejor perspectiva para saber cuáles son nuestras experiencias más relevantes, hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo futuro, al fin y al cabo, qué queremos lograr. En el ejercicio de la fe, de la creencia, de la visión que uno tiene de uno mismo y de la que siente que puede ser inspirado por Dios para tener, es donde también se producen los grandes logros y los grandes cambios en nuestras vidas. Entonces vamos a empezar a hablar de los anuncios de oportunidades laborales. Esta es la manera más común, más habitual de encontrar un anuncio. Puede ser un anuncio en un diario, puede ser un anuncio de una oferta de empleo que está buscando solicitantes, pusieron un cartel en la puerta. Puede ser de alguien que, o sea, por una bolsa de trabajo, por un grupo de WhatsApp, me llegó un anuncio, diferentes maneras. La gran ventaja de esto es que, o sea, por un lado,
puedo casi hasta automatizar, hacerme una rutina de cómo hacerlo. Puedo completar solicitudes, sentarme, llenar formulario tras formulario. Puedo tener una serie de currículums estandarizados según la posición a la que estoy aplicando y enviarlos con regularidad a diferentes puestos de trabajo, pero que sean de un rubro similar. Lo puedo hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, en el fin de semana, de viaje. Y como no requiere que yo tenga el contacto con alguien, el hecho de enviar un currículum, un anuncio, suele también ser una manera más confortable, por lo menos en este primer paso. Con cierto grado de disciplina también puedo aprender con relativa facilidad qué pide cada trabajo. Si piden algo con alguna nomenclatura particular, es prudente que lo busque y puedo incluso tener la oportunidad de aprender cómo hacerlo antes de postularme para hacerlo. Y esto me va a dar mejores posibilidades de conseguir el puesto. Ahora, la desventaja es bueno no tener contacto humano al principio, pero a veces no es tan bueno porque estamos igual que cualquier otra persona. No podemos hacer la primera impresión, en el caso de recibir el currículum, la hace directamente el currículum o el formulario que estoy llenando, o sea que las palabras que exprese van a ser la primera impresión, no la forma en la que los diga ni las demás cosas. Lo cual normaliza, por decirlo así, muchos candidatos. Otro tema que hay que tener en cuenta es que los sistemas de clasificación automáticos están cada vez más a la orden del día, lo cual implica que el uso de palabras claves es importante entender cómo usarlo. El uso de cierto tipo de formatos puede llegar a ser limitante y que así como nosotros estamos enviando un montón de currículums, todo el mundo lo está haciendo. Entonces, de repente, un puesto de trabajo puede tener con facilidad, según la empresa y el tipo de pago, 2.000, 3.000, 4.000 currículums o solicitudes recibidas, en lo cual va a hacer que la calidad y el tiempo la calidad de atención y el tiempo que se use para medir lo que dice cada uno de los solicitantes va a ser el mínimo posible en orden de optimizar la búsqueda. Al fin y al cabo, lo que el empleador quiere es encontrar a alguien que le solucione un problema, y mientras más se demore el encontrar a esa persona, son más oportunidades comerciales perdidas. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Por un lado, es importante que entendamos que cuando en una solicitud de empleo hay una serie de campos, tenemos que llenarlos a todos, de la mejor manera posible, con el mejor entendimiento, pero dejar un campo vacío puede producir dos cosas. Primero, si la revisión la hace una persona, pensar que nosotros no estamos entendiendo lo que se está pidiendo, lo cual ya va en detrimento de nuestra selección. Lo segundo es que si es un sistema automático, es probable que el sistema automático considere como solicitudes para el puesto de trabajo solamente aquellas que estén completas. Entonces es importante que cada casillero esté correctamente lleno. Es importante que nosotros hagamos los ajustes necesarios para que nuestro currículum refleje cómo podemos brindar soluciones a un puesto específico. En especial si hay términos que son críticos para la búsqueda. Esto no solamente para los sistemas automáticos. Necesitamos hablar el mismo idioma que el empleador. Y a veces, y puede parecer un detalle, vendedor, representante comercial, encargado de ventas, posiblemente tengan las mismas funciones. Pero si yo estoy buscando un vendedor, o si están buscando un vendedor y se me presenta un representante de ventas, en la misma mente de aquel que está haciendo el filtro son dos cosas distintas, por más que suenen parecidos. Nos ayuda a nosotros y ayuda a la persona que está haciendo la preselección el utilizar los mismos términos, el hablar el mismo idioma. Lo mismo sucede con las siglas. Es importante evitar las siglas, concentrarnos más si son cosas que están relacionadas específicamente con el puesto de trabajo. Demuestra que tenemos dominio de el campo y no que estamos repitiendo siglas porque la entendimos así. Cuando nosotros hemos aplicado, es importante también hacer el resto del trabajo. Muchas personas mandan el currículum y consideran que con eso ya terminaron lo que tenían que hacer. Sin embargo, una vez que yo he aplicado, empieza un trabajo de hacer el seguimiento para ver
tratar de encontrar quién es el selector, quién va a estar haciendo la revisión de los currículums. La empresa lo hace por sí misma o ha contratado a una consultora. Están utilizando un sistema automático. El procurar desarrollar esos contactos con la empresa, incluso a través de preguntarle a nuestros amigos, el usar redes profesionales como LinkedIn, como Facebook, como cualquier otra red o fuente de información, nos permite tal vez encontrar alguna persona que pueda, aun cuando no está en el proceso de selección directo, dar una buena opinión de nosotros. Recuerde que en estos sistemas, como estamos normalizados y hay muchísimos candidatos que están mandando un montón de solicitudes a granel a un montón de posiciones, es importante tener diferenciadores. Y a veces un diferenciador muy importante, aunque pueda ser singular, es que una persona que es amigo nuestro, que trabaja en la empresa a donde queremos aplicar, pase casualmente por recursos humanos y le diga al selector, mirá, sé que están buscando tal cosa, un amigo mío o una amiga mía sé que ha postulado, es tal persona y no sabe lo responsable que es. Fíjate si lo encontrás y si querés me preguntas. Y con eso, con ese toque de 5 minutos, se pueden producir cambios importantes a la hora de seleccionar. Entonces, es importante combinar nuestras capacidades, la forma en la que nos presentamos y también nuestra red de contactos. Cuando ya hemos identificado a alguien, tenemos que tratar de contactarlo de la manera más correcta posible y procurar obtener información que sea útil. Recuerden que el objetivo de una solicitud es conseguir una entrevista. Y cuando estemos en la entrevista, lo que queremos es mostrar que tenemos cierto conocimiento de la empresa y sus desafíos. Entonces, hay cosas que podemos buscar en Internet, como el estatuto de la empresa, encontrar su misión, su visión, referencias de la cultura. Si tenemos a alguien que trabaja ahí o que ha trabajado ahí, nos puede hablar de la cultura real de la empresa y también entender si nosotros nos vamos a sentir cómodos ahí. Tenemos sitios específicos como glassdoor.com, donde yo puedo ver cuál es el rango de salarios. Si estoy en Argentina, un sitio específico se llama elsalario.com y ahí yo puedo buscar por puesto de trabajo y ver cuál es el mínimo y el máximo que se suele pagar y cuál es la media que recibe. Esto en base a encuestas que se han hecho en personas que han trabajado en puestos similares y aún en empresas similares. También puedo saber cuáles son algunas condiciones de contratación, si tienen un periodo de prueba o no, cuál es el nivel de rotación de personal que tiene la empresa y si hay otras personas que trabajan con las que pueda contactarme. Siempre buscando obtener información útil para ver cómo yo puedo calzar mejor dentro de esa empresa para brindar las soluciones que el empleador está buscando. Cuando son sistemas automáticos, ahí nos tenemos que enfocar en cómo el sistema funciona y cómo hace el seguimiento de las personas que están postulando. Porque esto puede hacer una diferencia crítica. Pueden parecer detalles, sin embargo, en este caso pueden marcar una gran diferencia. Siempre que en una posición se hable de cosas específicas, por ejemplo, están buscando un programador ABAP, están buscando un consultor SAP, están buscando un desarrollador front-end. Estoy dando ejemplos de sistemas, pero puede darse, estoy buscando un enólogo con experiencia en Malbec. Lo que estoy resaltando es cuáles son aquellos términos que pueden ser críticos a la hora de que un sistema automatizado busque. Va a estar buscando esas palabras y es importante que yo tenga esas palabras en mi currículum tal cual aparecen en el anuncio. Generalmente estos sistemas funcionan mejor con ciertos tipos de archivos que con otros. Y si tengo un desarrollo de currículum, que ya lo vimos en otro de los talleres, muy complejo o con demasiados tipos de letra o demasiados detalles de diseño, estos sistemas automatizados puede que no los lean con facilidad o que los importen a la base de datos con errores. Entonces, buscar formatos estándares, el formato PDF preferentemente, el formato doc, si el formato PDF no nos indica, y eso seguramente va a estar indicado en el anuncio. Este tipo de sistemas trabaja con patrones, entonces por lo general, dado que el currículum cronológico
es el que más se usa, es el que más están preparados para buscar y analizar. Sin embargo, también utilizan el combinado y el que menos utilizan es el funcional. Entonces es importante también entender que si estoy enviando a un sistema automatizado, tal vez tenga que elegir un tipo de currículum que sea más fácil de leer. Usan tipos de fuentes estándares simplemente porque hay miles de tipos de letra. Entonces también es importante ahí tener yo un currículum que sea estándar. Y pueden leer los detalles de texto, los formatos de texto más comunes. Un tip que tal vez es importante para que tengan es tener un formato que solamente sea para cosas automatizadas. En los periodos en que yo he buscado trabajo, mi solución para eso era tener un currículum exclusivo en formato de texto, escrito en el Notepad de Windows. Era absolutamente sencillo, no tenía negritas, los subrayados eran el signo de menos o el igual cuando quería resaltar alguna cosa, pero todo lo demás era el tipo de letra System en formato 10 en cuanto al tamaño, y el resto era simplemente el texto con palabras específicas. Pero yo me aseguraba de que no hubiera manera de que un sistema automatizado fuera a rechazar el formato de archivo o que lo fuera a traducir mal o dejar partes de mi experiencia o de lo que yo quería resaltar afuera. Entonces, no necesitan llegar hasta ese punto, pero sí tener un currículum con el formato lo más estándar posible de acuerdo con lo que hemos conversado. Tratar de evitar cuadros, gráficos, tablas. Aquí es importante entender que los sistemas automatizados no se utilizan en todos los tipos de búsqueda. Generalmente, si están buscando una posición que tiene que ver con la creatividad, como es un arquitecto, como es un diseñador web, y se entiende que hay plantillas, fotografías, incluso portafolios que se van a querer mostrar, generalmente no se va a usar un ATS. Sin embargo, si en el anuncio de una posición de este tipo se pide, además del currículum en el formato estándar, un currículum en formato de texto, es porque se está usando un sistema automatizado en forma complementaria. Y es importante que yo lo pueda desarrollar, a pesar de no poder utilizar los cuadros, las tablas y las fotos, un currículum que me permita sortear este primer filtro que va a ser el sistema automatizado. Lo mejor es utilizar una fuente estándar y en el color negro. Sí, puede ser aburrido, pero en este caso recuerden que el objetivo no es exclusivamente agradar a la vista, sino conseguir una entrevista. Es esencial que las habilidades, las soluciones que yo puedo dar a los problemas que tiene el empleador estén colocadas y que respondan al vocabulario del anuncio. Si yo no estoy expresándome en la misma lengua del empleador, es muy posible que el sistema automatizado me descarte, porque no entienda que es la misma cosa. Recuerden la diferencia entre vendedor y representante comercial. Tal vez sea lo mismo para la funcionalidad que se quiere dar, pero si estoy buscando vendedor, yo tengo que mostrarme como vendedor. Es importante que cuando haya habilidades duras que se estén solicitando en el trabajo, estudios, calificaciones, certificaciones, eso esté colocado. Y recuerden la estrategia que se habló en el taller de armado de currículum, de empezar en un orden cronológico inverso y empezar con lo que es más relevante, más importante para la posición. Entonces, todo lo que estemos buscando de conocimientos, certificaciones, educación, experiencia, necesita estar. Ahora, ¿qué pasa cuando ya consumimos toda la semana en hablar, en tratar de encontrar anuncios, en revisar los diarios, revisar los sitios web y vemos que las oportunidades se repiten y que no estamos teniendo nosotros retorno? Es importante entender que la mayor parte de los puestos de relevancia en el mercado laboral nunca se publican. Por eso lo llamamos mercado laboral oculto. ¿Y cómo se cubren? Se cubren generalmente porque alguien llegó a ofrecer la solución justo cuando la necesidad se estaba presentando. Entonces, esto ocurre cuando yo, por ejemplo, sé que, porque un amigo mío se va a cambiar de país,
se va a cambiar de empresa o va a emprender su propio negocio, sé que va a dejar su puesto. O sé que una empresa ha hecho una inversión y va a agrandar su dotación de trabajadores y sé que va a necesitar cierto tipo de trabajadores. O tal vez una empresa que yo entiendo que está teniendo algunas dificultades por los desafíos que se le presentan, por las noticias, y entiendo que yo puedo ofrecer soluciones. Entonces, yo lo que procuro ahí, o como adelante, lo que procuro es adelantarme a la necesidad. Entonces, que no esté publicada no significa que la necesidad no exista o que el empleador no sea consciente de que lo necesita. Lo que todavía no tiene es la solución al problema que espero ser yo, ¿no? Entonces, para esto nos sirve nuestra red de contactos. ¿Cómo hacemos para saber que estas cosas van a pasar? A través de preguntar, a través de dar a conocer que estoy buscando cierto tipo de puesto. Y al entender también que toda oportunidad de capacitación, de educación, incluso de hobby, puede ser una oportunidad de networking. Ahora, aquí un apartado particular en cuanto al networking. El networking no es solamente ir a sacar. Algunas personas consideran que el networking es contactar a las personas cuando a mí me conviene para ver qué es lo que yo puedo sacar de esta relación. Y eso no es networking. Eso no sirve, de hecho, porque a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos usados. Y es precisamente lo que estaríamos haciendo en este caso. El networking es dar y recibir. Significa que yo estoy dispuesto a ayudar a otras personas con otros desafíos y entonces voy a recibir ayuda. Es más, es posible que ellas mismas me contacten para poder resolver un problema y yo tenga ahí acceso a un puesto que tal vez nunca me había imaginado. Lo importante del networking es causar una buena impresión y mostrar la solidez del conocimiento que tengo. Entonces, si yo estoy en una red profesional como LinkedIn, puedo publicar un artículo que demuestre mi manera de pensar con respecto a ciertos temas. Y eso crea lo que en inglés se llama awareness o, llamémoslo así, publicidad personal. Es decir, mira qué interesante cómo piensa. ¿Eso nos podría servir a nosotros en nuestra organización? Recuerden que el empleador puede no haber publicado la necesidad, pero puede tenerla. Y es más, si está pensando en hacer cómo sacar a su gerente, que no funciona, estamos hablando de esos puestos que son específicos y claves, lo que necesita es una persona en la que pueda confiar. Entonces a veces un proceso de selección estándar no es lo que necesita ni lo que está buscando, sino que está buscando a alguien que le refiera a una persona en la que pueda, no vamos a decir poner las manos en el fuego, pero en la que pueda confiar lo suficiente como para decir, este es el desafío que tengo, ¿me podés ayudar? Ese es el objetivo de buscar estas oportunidades ocultas. Entonces, considere siempre en su planificación de búsqueda de empleo tanto el dedicar tiempo para los anuncios como para buscar las oportunidades ocultas que le van a llevar más tiempo y le van a requerir más trabajo. Entonces, el 75% de los empleos se llena de esta manera, por networking. Es esencial desarrollar una estrategia y una presencia que nos permita aprovechar esto. ¿Y cómo hacemos esto? El networking, por un lado, me da más control sobre lo que yo puedo lograr, pero requiere más de mí. Requiere que yo me involucre, requiere que tenga buenas prácticas, que sepa comunicarme, que entienda dónde estoy y qué puedo ofrecer. También me sirve para complementar no solamente mi búsqueda, sino a veces ser pari passu, como se suele llamar, ayudar a las búsquedas de otros. Cuando estoy ayudando a otras personas van a surgir también oportunidades para mí. Entonces, es esencial que nosotros también entendamos que como la mayoría de estos puestos no se publican, no van a aparecer nunca en los anuncios, mientras más personas yo tenga en mi red de contactos y mientras mejor conocido sea en mi red de contactos, mientras mejor sea mi concepto o el concepto de mí ahí, mayores posibilidades voy a tener. Entonces, preguntas para contestarse. ¿A qué estoy aspirando? ¿A dónde quiero llegar? ¿En qué tipo de empresa quiero trabajar? Y esto es muy importante por un tema de cultura organizacional, de dinámica empresarial, de crecimiento, de potencial de reubicación.
depende de cuánto compromiso yo voy a poder tener con esa empresa según sus características. A veces quiero trabajar en una industria porque me apasiona, me gusta la aeronáutica, me gusta la industria de la energía, me gusta la industria automotriz, la industria de los alimentos. Entonces voy a estar aplicando a cierto tipo de industria y es importante que mi red sepa eso. Sí, esta tal vez es la pregunta clave. ¿Cuál es el salario que yo quiero? Lo más posible. Siempre vamos a querer lo más posible, sin embargo es importante entender que tanto para el empleador como para uno, saber cuál es el salario mínimo, medio, no vamos a decir máximo, pero mínimo y medio que yo estoy dispuesto a aceptar, es esencial. Si yo estoy en una posición, por más buena que sea, pero entro con el trabajo mínimo, en los pocos meses voy a estar disconforme porque voy a estar haciendo un esfuerzo y no voy a sentir que se me está recompensando lo suficiente. Entonces es importante ser honestos con el empleador y también con nosotros mismos. Y otros factores que sean importantes. Hay personas que piensan que la selección es importante, la huella de carbono que utiliza la empresa, el consumo de energía que tiene, la forma en la que trata a los empleados, si permite el trabajo remoto. Todas estas consideraciones son importantes. De hecho, la pandemia ha producido que muchos tipos de profesionales quieran trabajar exclusivamente en forma remota, lo cual crea desafíos a la hora de ubicar puestos de trabajo y crea más posiciones que se llenan con gente de confianza a través de networking que con búsquedas tradicionales. La herramienta clave de todo esto es la declaración yo en 30 segundos. Y si bien vamos a hablar de la cuestión técnica del yo en 30 segundos, quiero contarles un poco la historia o el supuesto. Supongamos que ustedes quieren trabajar en The Coca-Cola Company y hacen una búsqueda, un análisis de la empresa, saben que hay una posición abierta, interesa el desafío y se presentan un día tratando de llegar a recursos humanos. Van a la puerta de entrada, se presentan y dicen necesito hablar con alguien de recursos humanos. La secretaria hace una llamada a la recepcionista y le dice, bueno, por favor, tome el ascensor. Están en el 10º piso. Fantástico. Cuando ustedes están en el ascensor y se empiezan a cerrar las puertas, entra una manito, se vuelve a abrir y entra la directora de recursos humanos de The Coca-Cola Company. Ustedes saben que es la directora porque hicieron su tarea, revisaron en las redes sociales y encontraron el perfil de la directora y saben cómo piensa, qué le interesa, qué es lo que está buscando, su carrera profesional. Entonces, mientras empieza a cerrar la puerta, la mujer le dice, buen día, buen día. ¿Y usted quién es? Entonces ustedes tienen, desde que el ascensor llegue al piso 1 al piso 10, 30 segundos, para convencer a la directora de recursos humanos que ustedes son la persona que ella necesita. Entonces, cuando hablamos del yo en 30 segundos, hablamos de una declaración contundente, específica, que permita llegar a la mente y al corazón de la persona que está haciendo la búsqueda. Cuando la puerta del ascensor se abra, pueden pasar dos cosas. Que la directora de recursos humanos les diga, bueno, que tenga un lindo día y siga. O que le diga, mira, anda a hablar con Estela, que es la que está haciendo la selección, y decirle que vas de mi parte, que yo quiero charlar con vos después. Y eso nuevamente va a ser un mar de diferencia. Pero el punto acá es cómo yo hago un yo en 30 segundos. Tengo que saber qué estoy buscando y por qué soy bueno para esa posición. Tengo que poder dar un par de ejemplos específicos que le ayudan a la persona a entender que puedo hacerlo bien, en lo posible cuantificado. Y tengo que también desarrollar la capacidad de poder hacer algún tipo de pregunta que me permita averiguar un poco más. El yo en 30 segundos no es espontáneo. Es esencial saber que no es espontáneo. Yo no puedo hacer un yo en 30 segundos en ese momento. Tengo que estudiarlo, tengo que planificarlo, tengo que compartirlo. Necesito que otras personas lo escuchen y me digan si tiene sentido lo que estoy diciendo. Tengo que evitar las muletillas, tengo que evitar las generalizaciones como soy muy bueno, soy muy responsable. Y esto me va a servir no solo en este escenario hipotético del ascensor, sino me va a servir en una entrevista de trabajo cuando me pregunte el entrevistador, bueno, dígame algo de usted, cuénteme de usted.
¿Y por qué? Porque yo puedo tener, eh, puedo usar esto para difundir la voz, en el sentido de decirle a, por ejemplo, en este caso que estamos viendo el ejemplo en pantalla, decirle a mi tío, mirá, estoy buscando trabajo en el soporte técnico, vos sabés que yo estudié, que me gusta, que tengo 2 certificaciones, incluso me gané un premio cuando estuve trabajando de esto y me encanta. ¿Vos sabés quién podría estar buscando? ¿Con quién podría hablar? No lleva mucho tiempo, pero crea dentro de mi red eh, una concientización de que soy bueno en una cosa y estoy buscando una posición en eso. También si fuera, obviamente si yo voy a hacer esto a nivel más profesional, estoy, como por ejemplo, estar en una reunión, en una convención, en una conferencia, en el entretiempo, incluso en un partido de fútbol, que estoy hablando con potenciales empleadores, eh, independiente del equipo, pero también hablar de manera profesional en cuanto a cómo he manejado ciertas situaciones, cómo puedo contribuir en las distintas posiciones, qué cosas he hecho bien en el pasado. Estos ejemplos que podemos ver terminan con preguntas clave. ¿Con quién más puedo hablar? ¿Quién puede estar interesado en mi perfil? ¿Cómo puedo yo darme más a conocer? Entonces, mi red de contacto comienza con la gente que yo conozco, pero también incluye, cuando yo hablo con la gente que me conoce y hablo de mi yo en 30 segundos, la gente a la que ellos conocen y que me interesa que ellos me puedan referir. Cuando yo me enfoco en esto, tengo que hacer una serie de preguntas claves en base a lo que ya he analizado que yo quiero, la empresa objetivo que quiero, el tipo de trabajo que quiero. Incluso si no estoy muy seguro, pedir información, sugerencias, ¿con quién pensás que puedo hablar? ¿Quién sabes vos que pueda estar interesado en esto o que conozca a alguien que trabaje de esto? Y así voy ampliando mi red y puedo seguir contactando gente y buscando oportunidades, en especial en el mercado laboral oculto. Cuando he identificado a la persona, me tengo que comunicar con todos ellos. Y esto es disciplina personal. Buscar un buen momento del día en el que yo esté de buen ánimo y comunicarme con esas personas. Entender que yo puedo llamar o contactarles y no puede ser el mejor momento, entonces preguntar cuándo puedo llamar, hacer cita previa, tener muy en claro para qué estoy contactando a la persona y modificar mi yo en 30 segundos para que esta persona lo pueda entender. Obviamente tengo que poder decirla con confianza y sin titubeos. Hacer preguntas para entender, escuchar y tomar nota en lo posible y pedir contactos adicionales. Independiente que esa persona ya sea la persona que me va a ayudar a conseguir el trabajo que yo quiero, el tener contactos adicionales me va a permitir estar preparado para oportunidades futuras y también para ayudar, para dar de mí a mi red de contactos. Una cosa importante es el seguimiento. No hay que olvidar de dar gracias por el tiempo que las personas han invertido en escucharme para ser parte de su red de contactos. Sea que lo hagamos por correo electrónico, que es más formal, por un mensaje de texto, por una llamada, por una nota, es importante que unos días después de haber hecho el contacto de networking, hagamos un contacto adicional solamente para dar las gracias, no para pedir nada más, no para solicitar ninguna otra cosa. Entonces, y quedar de acuerdo en si vamos a tener un contacto posterior o no. Siempre los acuerdos son esenciales. ¿Cómo ampliamos estos esfuerzos de networking? Ver nuestros compañeros de clase, profesores, compañeros de trabajo que hayamos tenido antes, jefes que hayamos tenido antes. En el caso de círculos como la iglesia, también podemos hablar con ellos. Es importante que sepan que estamos buscando empleo porque aun cuando consideremos que una persona no está en el tipo de trabajo que nosotros queremos, tal vez sea capaz de hablar con su jefe, si lo escucha a su jefe, y decirle yo conozco a alguien que nos puede ayudar, nuestros vecinos, nuestros familiares, si hay personas un poco más eh, lejanas, digamos así, dentro de nuestra red, como los miembros de la Cámara de Comercio, también se pueden hacer. Las redes sociales profesionales, es esencial usarlas para esto, sin ser demandantes, pero sí en este sentido de colaborar en estas conexiones.
y así como usadas las redes profesionales, también las redes personales, y los conocidos que tengamos en todos lados. Y en el caso de que haya participado un grupo de autosuficiencia, todos los miembros de un grupo de búsqueda de empleo o de otros grupos de búsqueda de empleo podemos utilizarlo. Lo importante es que la gente, por lo general, quiere ayudar, porque cuando han estado en la misma situación, siempre han valorado mucho el recibir ayuda. Entonces, tener una buena declaración del yo en 30 segundos y buenas preguntas van a ser el punto clave para que podamos desarrollar una red de contactos sólida que nos permita lograr el ansiado objetivo de conseguir una entrevista y luego de eso el trabajo que estamos buscando. Entonces, con esto cerramos este cuarto taller. Les invito nuevamente a dejar sus comentarios, a llenar las encuestas para más información si lo necesitan y a sugerir temas que quieran que tratemos y recursos adicionales que tal vez hayamos presentado someramente en cualquiera de los 4 talleres y que ustedes sientan o deseen recibir más información. Ruego que tengan el mayor de los éxitos en su búsqueda y que pronto puedan brindar con su familia recordando cómo estas herramientas les sirvieron para lograr el objetivo de conseguir su trabajo. Hasta la próxima y nos estamos viendo.